Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio, este espacio de la historia. Hoy el tema propuesto, estamos en el Gran Canal, es avanzando desde la academia. Esa academia tan maravillosa que tiene grandes obras y en la que nos quedamos en el último día, como decíamos ayer. Una de las cosas que más fascinación y que más gracia me suele hacer es cuando voy a San Isidro del Campo en Sevilla, aquel enclave mítico de los monjes jerónimos, es ver en el claustro uno de los descubrimientos que ya hicieron hace unos años, que detrás de un retablo apareció una pintura que representaba a San Jerónimo. Y a San Jerónimo le sacaban siempre con un león. Este león tiene las pestañas pintadas, o sea, tiene un toque fashion, un toque fashion deslumbrante, hace mucha gracia. Si os metéis en la Wikipedia y ponéis San Jerónimo, el león, San Isidro del Campo, lo podéis ver y a mí me resulta muy simpático. Y cuando estuve en Belén, pues estuve también visitando la cueva donde supuestamente escribió San Jerónimo la Biblia y estaba con el león. Aquello, bueno, resulta un poco increíble, ¿no?, lo del león. Normalmente había una especie como de fascinación por los leones que los solían meter en las historias taumatúrgicas de los santos. La de San Jerónimo era que estaba allí en el desierto, estaba teniendo tentaciones, pesadillas, inspiraciones, todo lo que era ese mundo amplio que tenían los místicos, y había un gran león furioso que devastaba todos los campos y ciudades alrededor. Bueno, igual en algún momento hubo leones en Belén, pero yo creo que era como bastante improbable. El caso es que un día se acercó el león y parecía que le iba a devorar allá aullando, y lo que sucedía era, como pasaba muchas veces, que el pobre león tenía una astilla clavada en la pezuña, la cual se la quitó el santo Jerónimo, y el león revivió y no se lo comió, sino que se convirtió en un gatito que se conservaba, que permanecía allí a su lado como si fuera un guardián y una mascota de tamaño considerable. No nos cuentan cómo lo alimentaban, porque la mayoría de estos ascetas eran vegetarianos y lo que suele decir una amiga mía, que es cuando queremos hacer a un perro o a un gato vegetariano, lo que tenemos es un conejo, no es un perro ni un gato. Pues vamos, esto pasaría un poco lo mismo. Y pues estaba acostumbrado. Hay otros santos también que aparecen, bueno, todo lo que es el mundo ese de los mártires en Roma, que salían allí, o Daniel cuando lo echan al pozo de los leones en el Antiguo Testamento. Era muy normal representar a mártires allí rodeados con leones que se hacen amigos y estaban días sin comerlos y al final tenían que bajar los romanos y cortarles el cuello, porque si no se producía el martirio. Pero cuando no fue mi sorpresa que el otro día estaba mirando pintura prerrafaelita y pintura de la época victoriana, de la que se puede apreciar en la Royal Academy en Londres, y estaba viendo unas fotos y de repente me encuentro pues con la escena es la siguiente: era un personaje árabe que parecía os podéis hacer una idea la idea que tenemos de Lawrence Arabia, pero en verdadero árabe, o sea, más de rasgos más afilados y menos ingleses,
y con su turbante, su chilaba blanca, y le veo al lado que iba como, no de la mano, pero casi como agarrándole a un león. Y la obra se titulaba Sidi Ahmed y el León Santo. Y digo yo, ¿qué me estoy perdiendo aquí? Hasta en la tradición musulmana, hasta en la tradición musulmana había leones que se convertían allí en verdaderos seguidores de un líder religioso. Pues así fue. Es la historia de Sidi Ahmed Ben Abuda, que fue un maestro y líder espiritual musulmán del siglo XV, o un morabut. Los morabitos que nos eran a nosotros son las ermitas, un ermitaño. Y de él se dice que imploró a Dios una señal de que sus servicios eran, que lo estaba haciendo bien, que su santidad y su predicación era la acordada. Y en respuesta, pues se le apareció un león milagrosamente y le dijo: yo soy el enviado de Dios para hacer cualquier cosa que requieras de mí. Esta bestia, que se encuentra, como os he dicho en el dibujo, pacientemente junto al predicador musulmán, claro. Más tarde le acompañaba a Buda a todos los sitios donde iba. Yo creo que la gente, que la predicación era un éxito porque decía: como no le hagamos caso a este ermitaño, nos come el león. Y había veces que incluso cuando ya el Sidi Ahmed Ben Abuda estaba muy cansado, pues dice que se montaba encima de los hombros del león y le continuaba en su espalda durante los largos viajes mientras predicaban. Y después de la muerte de Sidi Ahmed, pues se dice que aparecía en su tumba todos los años, y ya los sirvientes que limpiaban la tumba, pues pues yo no sé si le dirían: ven con nosotros. El caso es que siguió visitando todo lo que eran las ciudades y los pueblos donde lo habían visto a él con el león, y bueno, recogían limosnas. Yo creo que era: o pagas, o aquí nos das una ayudita, o vas al león. Y claro, cada vez que aparecía el león con los predicadores por el pueblo, pues iban todos a ver de qué iba la prédica de aquel día en el morabito, en la ermita, en el ermitaño, que era la historia de este líder musulmán del siglo XV, que me ha chocado porque, como os digo, acostumbrado al otro perfil de cristianos, pues lo tenía como más relacionado. Y como siempre estamos rodeándonos de Venecia, porque San Marcos es el patrono de Venecia, porque San Marcos está en Alejandría, pero los venecianos lo robaron, y la representación que hay del San Marcos de Venecia, del león de San Marcos, estoy hablando de San Marcos, de su león, que es un león alado, es uno de los elementos también de los más conocidos de la iconografía cristiana, y tiene su origen en el texto del Apocalipsis de San Juan, que el león es una de las 4 criaturas que sitúa este libro junto al trono de Dios, dedicándole alabanzas. Y las figuras de estas criaturas han sido elegidas como los símbolos de los 4 evangelistas. La figura del león se asocia a las palabras con las que comienza el Evangelio de San Marcos en la cita atribuida a San Juan Bautista. Y en la iconografía cristiana, Juan Bautista es representado portando una piel de león, y con la frase evangélica de la voz que clama en el desierto se ha asociado con un rugido relacionado en el desierto. Y la figura del león también se ha convertido en el símbolo de poder de la palabra del evangelista, y las alas representaban la elevación espiritual, mientras que la aureola, la corona, es el símbolo tradicional cristiano asociado a ser santo, a la santidad. Aparece siempre con una pata puesta o entre las 2 patas de
delanteras y con una pata puesta en plan rampante. Con frecuencia se le representa así y se asocia este libro por error al Evangelio escrito por este santo. En realidad, la mayor de las representaciones del león, los símbolos venecianos, aparece con un libro escrito: La paz sea contigo, Marcos, mi evangelista. Aquí tu cuerpo va a descansar, que es la tradición veneciana en la que se narra que un ángel anunció al evangelista, cuando se encontraba en la laguna de Venecia, que algún día su cuerpo descansaría y sería venerado allí. Ya sabéis que había estas tradiciones de poner a los santos por todas las esquinas. Para la heráldica, el león alado también se ha presentado a la majestad y el poder, sobre todo en aquellas representaciones en las que aparece con la cola alzada, y el libro se asocia a la sabiduría, a la paz, y la aureola esa de santidad, como os he dicho, con la piedad. Y a veces también sale con una espada que representa la fuerza, pero también es el símbolo de la justicia, que era uno de los ejemplos de los valores cívicos y religiosos de los que siempre se había defendido la identidad tan propia que tenía Venecia. Y el libro abierto, como os digo, también es considerado el símbolo de la soberanía del Estado veneciano. El libro cerrado representa el poder delegado de las magistraturas públicas, y el libro abierto y la espada colocada en el suelo, a veces, es considerado popularmente como un símbolo de la paz, pero esta afirmación no se apoya en ninguna fuente histórica. El libro abierto y la espada levantada también puede representar la justicia pública, y aunque a veces también como un estado de guerra. Bueno, todas estas interpretaciones que os estoy haciendo son cuestionadas, ya que la República de la Serenísima no codificó nunca unas normas regulares con sus símbolos, pero las representaciones fueron muy variadas, y siempre por donde vamos de Venecia, en sus banderas, en sus esculturas, en casi todas las representaciones, nos encontramos con ese león veneciano tan típico. Y del León de Venecia nos vamos al canal y nos vamos a la academia donde nos habíamos quedado. Y como os decía el último día, el proyecto de este convento de la Caridad, donde está la academia, impresionó profundamente a Giorgio Vasari cuando visitó Venecia en 1566, y tuvo como puntos de referencia las reflexiones paladianas sobre los balnearios y sobre la antigua casa romana, que estaba diseñada y reconstruida por la edición que hizo de las construcciones de Vitruvio de 1556. En la concepción de Palladio, la casa de los antiguos romanos podía, de hecho, recrearse solo en términos de una gran estructura organizada, como un complejo monástico, o en menor grado como una residencia privada, como el Palazzo Porto en Vicenza. Algo realmente muy alejado de la realidad desorganizada que algunas residencias romanas que podían servirle de inspiración aportaban. Esencialmente, 3 episodios arquitectónicos de este extraordinario proyecto han llegado hasta nuestros días: la escalera ovada, vacía en medio, la sacristía de la iglesia, modelada como un tablinum de casa antigua, y el gran muro del claustro con 3 órdenes superpuestos. El tablinum es sin duda uno de los ejemplos más puros del clasicismo palladiano. Las columnas libres y las terminaciones del ábside probablemente se inspiraron en los restos de habitaciones similares ubicadas alrededor del frigidarium de las termas de Caracalla y utilizadas por Palladio en la reconstrucción de otras termas. Y el contraste cromático entre los elementos del orden arquitectónico es singular. El friso a lo largo de la pared, de color rojo, está injertado en un sector de entablamiento con piedra blanca, y una vez está sostenido por una columna de mármol rojo, lo que crea una espectacularidad de cromatismo, de visión y de estética. El mismo duátono acentuado se encuentra en el poderoso muro del claustro superpuesto,
que tiene mucho del palacio, que recuerda al Palacio Farnese en Roma. Y la textura de la pared se realizó con ladrillos perfilados para que quedaran a la vista protegidos por una pintura roja, mientras que los capiteles, bases y llaves de arco fueron en piedra blanca. Esta libertad de expresión sin precedentes es una de las características del Palladio de Madurez, cuando la asimilación de la arquitectura romana antigua es tal que le permite la libertad de buscar efectos insólitos, como la superposición de un frisio corintio con bucráneos, estas cabezas de vaca muerta, y festones sobre el modelo del templo de Vesta de Tívoli al orden dórico del primer orden del patio. Siguiente edificio en la ribera derecha, después de pasar la Academia, es el Palazzo Cibran Badoer Baroche. Es un pequeño edificio del siglo XVI con una ventana de 3 luces en el centro de la planta noble y levantada en una planta en un periodo posterior. La familia Badoer, una de las más antiguas, aparece en los albores de Venecia con el nombre de Participatio, y en esta familia pertenece el primer dogo de la Civitas Venetianum, elegido cuando se trasladó el gobierno de Malamocco, de la isla, a la nueva sede de la isla de Malamocco, que no es la isla de Venecia, a la nueva sede de Rialto, alrededor de donde está el puente de Rialto ahora. Y del 810 al 939, 7 Participatio ocuparon el trono de los dogos, de los duques, tanto que fueron acusados de querer fundar una dinastía reinante. En el siglo XII, Marino, uno de esta familia, se convirtió en señor de varias tierras de la zona de Treviso, incluidas Mirano y Estra, que le trajo como dote la esposa Berzanella, hija del señor de Peraga. Si bien le dio a Venecia numerosos generales, precursores de San Marcos, procuradores de San Marcos, embajadores, escritores, los Beoder se dedicaron, la otra familia que le da nombre a esta casa, principalmente al comercio. Y muchas de las antiguas iglesias de Venecia fueron fundadas por miembros de esta familia, y la tradición dice que los primeros cimientos del Palacio Ducal fueron colocados por un Participatio alrededor del año 814. La familia ya se extinguió de lo que era la rama principal. En la ribera izquierda está el Palazzo Contarini d'Alzafo. Fue el hogar del cardenal Contarini en el siglo XVI. Incluye una hermosa capilla con los frescos de Tiepolo, un gran jardín y el Casino degli Spiritu en la parte trasera del jardín, un lugar de encuentro para escritores e intelectuales. Es un remanso de paz. El edificio es bastante bajo y se extiende en longitud. Hay 13 ventanas rectangulares en el primer piso, en el segundo están montadas sobre arcos circulares y una particularidad, una serliana con balaustrada del siglo XVI. No se coloca encima no se coloca encima de las dos puertas, como suele ser el caso, sino en un lado, creando así una asimetría general que hace muy reconocible el edificio. En la parte de ribera izquierda está el Palazzo Cherini Vianello. El Palazzo Cherini alla Carità está también en dorso duro, está entre el Palazzo Mozzenico de Gambara y la Galería de la Academia, y es, como os he dicho, conocido como Palazzo Cherini Vianello. El palacio data del siglo XVIII y fue construido en lugar de una casa gótica. Fue ampliado en el año 1868 y durante mucho tiempo ha sido sede del Consulado de Gran Bretaña y actualmente es la sede de la agencia de alquiler Vies of Venecia, Visiones de Venecia. El edificio es un edificio con un característico frente neoclásico
que concentra toda su importancia en el ventanal central de 3 luces con balcón, aparece esbelto y lineal, y los elementos complementarios son 2 partes de ventanas de una sola lanceta y las ventanas de los 2 entrepisos. El portal anterior es cuadrangular y detrás del edificio más moderno hay un pequeño jardín. Es un palacio con una característica fachada neoclásica que concentra toda la importancia en la trifora central con un poggiolo que parece escaso y lineal. Elementos de terminación son 2 pares de monóforos y las ventanas de los 2 entrepisos. Y el portal frontal es rectangular y detrás del cuerpo moderno, como os he dicho, se desarrolla un pequeño jardín. El siguiente palacio es el palacio en la ribera derecha, el Palacio Justinian Lolin. Justinian Martinioni, historiador de arte del siglo XVII, habla con entusiasmo del Palacio Justinian Lolin en el Gran Canal y lo define como grande, majestuoso, rico en mármol y adornado con muchas bellezas. Se remonta a la tercera década del siglo XVII, cuando Giovanni Lolin decidió acometer una renovación radical del anterior edificio de estilo gótico que data del siglo XIV. El arquitecto encargado parece haber sido un joven Baldassare Longueña, los críticos creen que es una de sus primeras obras, que operó manteniendo algunas características del edificio anterior con el que se encuentra, por ejemplo, el ancho de las ventanas de una o varias lancetas y respetando también el plan anterior del edificio. El frente, sin embargo, tiene un rico sillar en la planta baja para enmarcar las ventanas rectangulares y el sencillo portal de agua. 2 serlianas en el centro del primer y segundo piso noble, en cuyos lados hay 2 pares de ventanas de una sola lanceta cerradas por arcos de medio punto. La fachada se afina con las cabezas de mármol en clave de arco y los balcones con balaustradas, los capiteles y un detalle raro, el motivo que finge como cortinas fastoneadas sobre el orden corintio. Por otro lado, ya no existen 2 grandes escudos de armas a nivel de la segunda planta noble insertados en los espacios entre las 2 ventanas laterales unilancetas, que se aprecian en una representación en grabados del siglo XVIII y que fueron retirados después de la caída de la República. La fachada se completa con una guardilla de entreplanta, la cornisa de adelo adelantado y en la cubierta los 2 obeliscos. El edificio, que está construido alrededor de un hermoso patio con pozo, tiene habitaciones de diferentes tamaños en la planta baja y un gran salón en la planta principal con habitaciones contiguas y comunicadas. Es la estructura típica del palacio veneciano. El palacio, además de la familia Justinian Lolin, Giovanni Lolin, cuando en junio de 1623 vinculó el palacio a su sobrino Giovanni Justinian, exigió que este último agregara la de la familia Lolin a su apellido. Era la residencia del famoso médico coleccionista de libros, grabados y pinturas Francesco Aglietti en las primeras décadas del siglo XIX, de la bailarina María Taglioni, de la duquesa María Luisa de Parma y finalmente de Hugo y Olga Levi. Hugo Levi, que descendía de una rica familia veneciana, particularmente activa donde el siglo XIX, con su esposa Olga había hecho de su casa en el Gran Canal un lugar para conversaciones cultas, para conciertos refinados, y aquí reunió a lo largo de su vida documentos musicales, incluyendo partituras, textos, manuscritos impresos, hasta mantener una formidable biblioteca especializada. El Palacio Justinian Lolin es ahora la sede de la fundación que lleva su nombre y alberga exposiciones, cursos, conferencias, seminarios, conciertos. Para facilitar las actividades relacionadas, se ha restaurado radicalmente un ala del edificio para dar lugar a una casa de huéspedes muy moderna y muy funcional y muy bonita.
El siguiente palazzo de la ribera izquierda es el Palacio Mocénico Gambara, o denominado Gambara a secas. Está erigido en la segunda mitad del siglo XVII y este moderno edificio sustituye a una construcción del siglo XVI, visible en varios grabados y quizá diseñada por Mauro Codusi. El nuevo edificio se construyó en un terreno irregular y está construido alrededor de un patio. El frente es decididamente asimétrico, caracterizado por una serliana en el primer piso, sostenido por un frontón triangular que ocupa el sector derecho en la línea de la puerta de entrada, y por una secuencia de ventanas con frontón curvo colocadas a distancia irregular en el lado izquierdo. Estos son prácticamente los únicos elementos decorativos de la fachada principal del edificio. Al frente interno que da al patio fue una vez adornado con frescos de Pordenone, que se han perdido por completo, y aún se conservan los frescos de Giambattista Canal, quien trabajó aquí a partir de 1796, decorando los interiores de la planta principal con obras alegóricas y escenas mitológicas. La noble familia Gambara, de origen de Brescia, se trasladó a Venecia. Fue especialmente famosa por la poetisa Verónica, esposa del marqués de Correggio, fallecida en 1550. Su escudo de armas aún puede verse hoy en el camarón heráldico colocado sobre la tierra y con portal que se abre en Corte Cámbara, en la calle Cámbara. La familia fue admitido al patriciado en el año 1653, no solo gracias al desembolso de los 100.000 ducados necesarios, sino también por otras muchas ayudas económicas que se le dieron a la República durante la guerra en Candia. Esta guerra fue tan larga y devastadora que dio lugar al dicho veneciano ve a Candia, es decir, entra en la cuenta. Este palacio, en el que nació el famoso almirante Lázaro Mocénigo, pasó a la familia Gámbara tras el matrimonio de Francesco Mocénigo con Eleonora Gámbara en el año 1678. Y hoy es la sede de la Asociación de Industriales de Venecia y un lugar para congresos privados. En la ribera izquierda tenemos el Palacio Falier Liago Mirador. Hay 2 miradores en el Palacio Falier y miles de personas los ven todos los días cuando pasan por el Gran Canal. De hecho, el Palacio Falier tiene vistas al Gran Canal y se encuentra, como estamos viendo, a poca distancia del puente de la Academia que hemos dejado atrás. Entonces es fácil de ver estos liagos donde los pasan al lado los vaporetos de la línea 1 y 2, pero en ciertas ocasiones también existe la oportunidad de entrar gratis al Palacio Falier gracias a la Veniale del Arte. El edificio fue encargado por los Faliers, quienes conservaron la propiedad hasta que se extinguió la familia en el siglo pasado. Tras la venta, el edificio pasó primero a la noble familia Veronese Canosa y luego a los actuales propietarios. Tiene una fachada ligeramente retrasada, con un aspecto verdaderamente inusual, que contraviene la tradición de la tripartición típica de muchos palacios venecianos. De hecho, está amenizada por 2 liagos característicos que flanquean la gran ventana central con parteluces. Y durante mucho tiempo se creyó que se trataba de adiciones posteriores yuxtapuestas al edificio entre las restauraciones del siglo XIX que cambiaron profundamente su fisonomía, mientras que hoy podemos constatar que se remontan al siglo XV. La estructura se elevó un piso durante el siglo XIX con la adición de un entrepiso en el ático, y de especial valor son los interiores, en cuya estancia más prestigiosa es el comedor decorado con espejos y estucos dorados. Y hasta aquí hemos llegado en este recorrido tan maravilloso del que hemos partido desde la Academia. Estamos avanzando desde la Academia. Yo soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberos podido contar esta parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.